Bueno, quiero dar entonces ahora formalmente la bienvenida. Bienvenidos, queridos hermanos. Dios los bendiga ricamente. Estamos un nuevo domingo más juntos, en este primer domingo de agosto, 2 de agosto del 2020. Y para este tiempo de compartir la cena del Señor y hacerla parte vivencial de nuestra vida. Con esto me refiero a no solamente incorporarla como un elemento del culto que nosotros desarrollamos, no solamente como una práctica que las iglesias cristianas hacen de distintas maneras y bajo distintas formas, en general, con un consenso y un acuerdo en el significado, pero básicamente nosotros queremos eh, unirla, ligarla a nuestra propia vida. ¿Sí? El acontecimiento de la cena, como después voy a señalar brevemente, necesita ser una respuesta, una manifestación que esté en plena coincidencia con lo que es nuestra vida cotidiana. No significa esto que uno deba de percibirse o considerarse perfecto y sin ningún tipo de problema. Quizás, no sé, deberían participar un puñado de personas de ser así. Pero sí tomar conciencia de que la cena del Señor es un acto que nosotros tomamos y celebramos en la totalidad de nuestra vida, tanto la comunitaria como la personal y la individual. Tanto la familiar como la de la familia de la iglesia, la familia de la fe. Este acto debe representar, simbolizar aquello que en lo cotidiano, en la vida de la iglesia y en nuestra propia vida sucede y se da. Así que yo les quiero invitar en esta mañana a que vayamos a la carta a los Romanos. Como les dije anteriormente, voy a leer simplemente unos pocos versículos y de cada uno de ellos voy a señalar unas pocas enseñanzas. La riqueza de cada uno de estos textos, de toda la carta a los Romanos en sí, es inagotable. Pero quiero hacer una reflexión adecuada a este momento y que podamos luego decir, sintetizar tres o cuatro claves que debemos tener en cuenta y debemos recordar a la hora de celebrar juntos este tiempo. Desde hace ya bastante, leyendo un libro y recordando frecuentemente eh, distintas expresiones que he escuchado, eh, la expresión que aparece en la Biblia, unos a otros, aquello que los escritores, los autores bíblicos indican con la frase unos a otros o unos a los otros, es una expresión que nos compromete, que nos enseña, pero que también nos alienta. Porque unos a otros, la frase, los unos a los otros, implica de que yo estoy comprometido a hacer algo por alguien más. Estoy desafiado, me confronto con algo, qué es lo que debo de hacer o qué es lo que debo de evitar, yo estoy incluido. Si habla de la iglesia y si hablamos de unos a otros, ahí necesitamos nosotros estar comprometidos a asumir ese compromiso. Necesitamos vernos parte de esa expresión y esa invitación. Y al mismo tiempo somos receptores de aquello que se está hablando. En los unos a los otros no solamente está el compromiso de ser ejecutores de una acción, sino también de ser receptores de esa acción. Y allí está la clave del aliento y del ánimo a través del cual la iglesia cristiana debe desafiarse y de animarse. ¿Sí? Unos a otros significa que yo tengo que desarrollar una acción de la cual también voy a ser receptor por parte de todos y cada uno de mis hermanos. Si yo me comprometo, si uno asume el desafío de bendecir de esta manera, como nos dice la palabra, estamos también abiertos a que de la misma manera de cada uno de los demás hermanos, recibiré esa bendición o esa misma exhortación que la palabra nos remite. Yo les quiero invitar, vamos al capítulo 12 de la carta a los Romanos. Son 4 versículos que quiero compartir en esta mañana y luego de leerlos señalar
unas pocas reflexiones, pero los quiero invitar a que ustedes lo puedan marcar y que después puedan volver a esto, ¿sí? Y Dios mediante, y mi oración es que el Espíritu Santo les recuerde a lo largo del día y de la semana estos versículos. Están en la carta a los Romanos y están en los versículos 12, 14 y 15. Así que está ahí en esa última parte de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, que eran seguramente un conjunto de familias que se reunían en distintos lugares allí en Roma y a donde la carta circulaba para bendición y edificación de cada uno de los hermanos. ¿Sí? Recuerden ustedes que ser cristiano era una experiencia, sobre todo en la capital del imperio. Podían algunos ser perseguidos y eran delatados y demás, no era sencillo. Entonces, los creyentes tenían un desafío puesto sobre sí mismos. En la carta, en el capítulo 12, versículo 10, Pablo, la expresión más fundamental, ámense, dice, Romanos 12:10, unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ámense los unos a los otros, con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. O como también dicen otras versiones, porque en la frase original se repite la expresión los unos a los otros. En ese versículo 2 veces está la expresión los unos a los otros. Lo que me interesa destacar es cómo la expresión de amor que Pablo dice. Porque muchas veces los unos a los otros, sino muy suelto, nos puede quedar demasiado abierto, y Pablo acá lo aclara. ¿Con qué dos maneras? Según la versión internacional, Pablo les enseña que debemos amarnos con el respeto, con la honra. Tener respeto por mi hermano, tener respeto por quien murió Cristo, tener respeto por su integridad de vida, tener respeto por sus opiniones, incluso y sobre todo si son diferentes. Tener respeto por su formación, tener respeto por su cultura, tener respeto por sus preferencias y sus gustos. Tener respeto no significa decir que está bien, significa tener un punto de partida en el cual entiendo que y yo somos personas diferentes, por ambos murió Cristo, y que me acerco a Él entendiendo de que es otra persona con las mismas libertades que yo para hacer sus elecciones. Podrán estar equivocadas, podrán estar mal, ahí va a venir todo el otro universo que la palabra nos enseña para acompañarnos. Pero el respeto es fundamental, Pablo se los enseña. Es una manera de mostrar el amor. Ámense unos a otros respetándose y honrándose. Otras versiones lo dicen de otra manera, buscando que el bienestar del otro sea antes que el mío. Podría ser de paráfrasis también. Destacando lo bien que el otro hace. Fíjense, el respeto puede ser quizá más pasivo, uno puede permitir que el otro piense como le gusta pensar. Ahora, la honra nos empuja a hacer una actitud positiva por el otro. Destacar algo. Poder decir, qué fantástico, qué bien que haces esto, o es digno de destacar aquello que estás haciendo. Una manera de mostrar amor. Pablo les dice, ámense unos a otros, respetándose y honrándose, teniéndose preferencia los unos por los otros. Maneras concretas y prácticas de encontrar amor. Dándose honra, dándose honor, reconocimiento al otro por su esfuerzo, porque seguramente, al igual que usted y que yo, cada uno de nuestros hermanos se esfuerzan, luchan, tienen victorias y fracasos, pero cada uno de ellos a su manera, en sus tiempos, cada uno de nosotros, procuramos avanzar en nuestra vida de fe. Entonces, cada pequeño logro merece ser destacado y merece ser reconocido. Honrarse unos a los otros. Lo mismo harán conmigo, como les dije al principio. El segundo pasaje está apenas unos versículos más adelante, en el versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes y no se crean los únicos que saben. Duro Pablo, o sea, Pablo no tenía demasiada, a veces diplomacia para decir las cosas, ¿no? Pero él tenía un propósito y tenía autoridad espiritual sobre la vida de ellos. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Me gusta la otra traducción de la Nueva Biblia de las Américas que dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, ¿sí? Sino
condescendiendo con los humildes, teniendo una identificación con aquellas personas que tienen un distinto nivel de humildad. Y el unos a otros saben que significa que también yo tendré que ser modelo de humildad para alguien más. Entonces yo asociarme con la manera de ser del humilde. Y yo mismo ser modelo de humildad para que otro también pueda, al verme, identificarse con esa humildad. Y no se crean los únicos que saben, no ser arrogantes, no ser soberbios, no ser pedantes, ¿no? Sino que tener una actitud justamente humilde. Pero me gusta, y quiero volver un minutito, sobre la traducción de la palabra armonía. Es una palabra que no aparece, es una manera de interpretar lo que significa, lo que en la otra versión dice, tengan el mismo sentir, ¿no? Tener un mismo sentir. Ahora, eso, ustedes fíjense, yo lo comparaba yo sin ser músico, y que me perdonen los músicos, por favor, que están viendo ahora, que verán esto, con las cuerdas de una guitarra, ¿no? Una guitarra tiene 6 cuerdas, un piano tiene una gran cantidad de teclas. No suenan todas iguales, por supuesto. Sin embargo, cada una de las cuerdas cumple una función para que el resultado de la ejecución de ese instrumento resulte armónico, melodioso, agradable. Cada una de las cuerdas necesita de las otras para que el resultado de la ejecución conjunta sea algo agradable, sea algo virtuoso por medio del que ejecuta. Si acá el que ejecuta la melodía es el Señor, y nosotros somos las cuerdas, ¿quién soy yo? Cuerda número 3 para decirle a usted o decirte a vos, cuerda número 2, 4 o 6, mira, tu papel no va. Vos sos distinta, sos más gruesa, sos más finita, yo soy de metal, vos sos de nylon. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Pablo dice, tengan un mismo pensar. ¿Saben qué significa el mismo pensar? Que yo, cuerda número 2, le digo a la cuerda número 6, somos distintos, pero los dos estamos tensionados por el mismo efecto, de extremo a extremo, y nuestro ejecutor es el mismo. Sirvamos al mismo ejecutor. Tengamos presente que juntos sumamos para la misma melodía. La armonía es el equilibrio y la proporción entre las partes. Entonces, primero hay una armonía interior. La tensión que hay en nosotros, de un extremo al otro, como cuerda, produce en nosotros un sonido. Pero al mismo tiempo hay una armonía entre las cuerdas. Por eso la afinación que el ejecutor a veces debe llevar adelante, ¿no? Para que esa armonía resulte verdaderamente satisfactoria. Esa armonía pueda edificar y enriquecer unos a otros nuevamente, considerándonos, yo a ustedes y ustedes a mí, como partes de elementos que forman la armonía que como iglesia nosotros necesitamos resolver. El tercer versículo, un par de capítulos más adelante, capítulo 14, versículo 13, dice, por tanto, viene concluyendo Pablo, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Dice, por tanto, dice la otra versión, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien juzguen esto, usa la misma palabra Pablo, no poner obstáculo o piedra de tropiezo. De nuevo, hermanos, qué fácil que somos, qué fácil es que caemos, mejor dicho, en el juicio. Qué fácil que caemos. En la semana leíamos un devocional con Mónica y leíamos el pasaje de Jesús con la mujer que viene a sus pies en la casa de Simón, no Simón Pedro, sino Simón fariseo, el publicano, y le lava los pies, ¿no? Y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Le dice a Simón, le pregunta en un momento, ¿no? Porque sabía de que Simón la estaba juzgando. Y él no era capaz de juzgarse a sí mismo primero, sino que él juzgaba a la mujer por sus actitudes, en vez de fijarse en lo que Jesús se fijaba, que fue su corazón. Porque Jesús habló de las acciones de la mujer, pero como develadoras de lo que en el corazón había. Y lo que había en el corazón de Simón era todo lo contrario a lo que la mujer estaba manifestando. Y los dos estaban, de alguna manera, como siendo objetores sociales, ¿no? Cumpliendo una tarea ahí de juicio. Dejemos de juzgarnos, dice Pablo. Dejemos de buscar en el otro aquello que debería yo también resolver primero. Evitemos eso. Evitemos el juicio que trae resolución, el prejuicio del cual partimos, que define cosas en el hermano que probablemente no tenga, o aún teniéndolas, yo tengo las mías. Y aún teniendo yo las mías y el hermano las suyas, buscar juntos la resolución de ambos, y no fijarme en el otro.
Y lo que dice finalmente, decían poner esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo. No poner obstáculo. ¿Cuántas veces con una palabra, con una actitud, con una respuesta, lo que terminamos haciendo es más de obstáculo que de edificación, de obstáculo que de bendición? Pensemos en esto. Tengamos presente que el Espíritu nos ayuda a recordar, antes de decir o decir cuál cosa va a ser tal cosa, que tener presente si va a ser de obstáculo o de piedra de tropiezo. Pablo insiste sobre esto, y en la misma carta a los romanos, recuerdan que dice que tengamos preferencia por los otros, y si lo que yo voy a hacer va a ser tropezar al hermano, mejor no hacerlo, lo repite en Corintios después. Son enseñanzas duras, porque nos obligan tanto, y parece que restringen nuestra libertad, pero es el patrón de la conducta del Hijo de Dios, de la nueva estatura conforme al varón perfecto, que es la de Jesús. Y allí vamos. El último versículo que quiero compartir está un capítulo más adelante, en el capítulo 15, versículo 14. Pablo, cerrando este ciclo de consejos o este tipo de referencias, dice: por mi parte, hermanos míos, después de haberles dado, ¿no? Porque les pidió un par de cosas y les habló con dureza, les dijo: no sean arrogantes, respétense, no pongan tropiezos, pero finalmente Pablo, con el corazón abierto, les dice: hermanos míos, estoy seguro de que ustedes rebosan en bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse los unos a los otros. Si hay algo que tenemos claro en Pablo es que no necesitaba, por decirlo comúnmente, dorarle la píldora a nadie. Pablo no necesitaba quedar bien con nadie. Entonces él no les necesita decir algo a los romanos que verdaderamente no cree. Si se los dice es porque lo cree. Pasa que en el amor que les tiene y en la disciplina que imparte con la autoridad es duro. Pero si les dice esto es porque él verdaderamente lo cree, hermanos. Y es una característica de la iglesia que genuinamente busca al Señor, que es: rebosan en bondad, abundan en conocimiento, si se interesan, procuran crecer en el conocimiento de parte de Dios y que en su bondad marque su vida. Y que por lo tanto, por el carácter bueno y por una conducta caracterizada por la bondad y por una vida marcada por la palabra, por el conocimiento de la voluntad de Dios y de su palabra, estamos en condiciones de instruirnos. Otras versiones dicen amonestarnos o aconsejarnos, enseñarnos unos a los otros. Hay un conjunto de conceptos acá. Decirnos las cosas que están bien, decirnos las cosas que están mal, decirnos los proyectos que unos queremos que los demás se sumen, sumarnos nosotros a los de los demás, instruirnos, aconsejarnos, amonestarnos, exhortarnos unos a otros. Pero sobre el marco no del prejuicio, no del juicio, no del obstáculo, sino del amor, de la bondad y verdaderamente del conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Todo esto nos conduce a meditar. Bueno, y ahora nosotros que vamos a compartir la palabra, que vamos a compartir, perdón, la cena, ¿cómo nos toca? ¿Cómo nos encuentra? ¿Qué semana hemos transitado? ¿Qué mes hemos transitado? Estamos comenzando un mes nuevo. ¿Cómo esperamos transitarlo? ¿Cómo esperamos que esto que acabamos de ver en la palabra se haga carne en nuestra vida? ¿Lo recordaremos? ¿Haremos el esfuerzo? ¿Nos olvidaremos inmediatamente? ¿Qué haremos? Yo quiero mencionar solamente 4 cosas que es importante que tengamos presentes. Miren, son sencillas, son casi obvias, pero son muy importantes tenerlas presentes antes de participar de la cena del Señor en virtud de estos versículos que les compartí. La primera de ellas es que es una obra que nace de Dios. Es una obra, lo que nosotros vamos a hacer, y las palabras que acabamos de compartir, es una iniciativa que no se me ocurrió a mí. No es que me desperté hoy inspirado y dije: les voy a decir que nos respetemos los unos a los otros. Sería bueno, qué lindo sería, original de parte mía, decir que nos respetemos. No, sería una ingenuidad, sería un acto de profunda soberbia, por otro lado, pretender que se me ocurre semejante cosa. Esto nace del corazón de Dios. Es parte de lo que emana de la naturaleza de Dios. Pedirnos esto es parte de lo que Dios es. Es parte de lo que refleja la naturaleza de Cristo mismo. Ni siquiera es un acuerdo, ni siquiera es algo que nos ponemos nosotros de acuerdo
o que tengamos eh, conveniencia, por conveniencia, nos conviene mejor llevarnos bien para no tener problemas, no se nos ocurre hacer este tipo de acuerdos, nace del corazón de Dios. Tengamos presente esto. Todo este pedido no nace del pastor, no nace de ninguno de nosotros, no nace del más inteligente, no nace del más piadoso, no nace del más santo, ni nace del más soberbio. Nace del corazón de Dios para edificar a su iglesia. Tengámoslo presente, esto viene en claro. En segundo lugar, es una obra hecha mediante el Espíritu Santo. Aún entendiendo que es iniciativa de Dios, yo puedo decir, gracias Dios, lo tomo, ahora me encargo yo. Entonces yo me preocupo por ajustar mi vida a esto que Dios me pide. No, tampoco. Necesitamos rendirnos completamente. Luego de entender de que la iniciativa es de parte de Dios, no le decimos a Dios muchas gracias y nos ocupamos. Todo lo contrario, radicalizamos esa verdad, entendemos que la hace el Espíritu Santo, y nos encomendamos a ella para que el Espíritu nos inspire, nos guíe, nos modele, nos vaya mostrando, indicando, en vivo y en directo. Así como esta transmisión, el Espíritu nos vaya en vivo y en directo, en un streaming espiritual, indicando cada paso en nuestro corazón. A veces es imperceptible, a veces es la voz audible, a veces es la palabra, a veces es una exhortación. El Espíritu nos indica cómo hacer, en una dependencia clara, constante del Espíritu Santo. No es nuestra fortaleza emocional la que nos permite hacer esto, porque algunos no tenemos la misma fortaleza emocional que otros. Entonces todos dependemos de la acción continua del Espíritu Santo para que todos estos, unos a otros, todos los otros que no compartí, podamos desarrollarlos y sean marca de nuestra iglesia. En tercer lugar, es una respuesta de nuestra parte. Habiendo sabido que se trata de iniciativa de Dios y habiendo comprendido de que dependemos del Espíritu Santo, no somos títeres, no somos marionetas, somos individuos con una voluntad definida y la suya y la mía son completamente diferentes. Y cada uno debe hacer en las áreas que le corresponde su propio esfuerzo, sus propios ajustes, sus propias decisiones, tener las victorias en cada área donde las tengamos que tener y progresar unos a otros. Porque sí, es una respuesta. Somos sujetos con voluntad, con discernimiento, con inteligencia. Somos individuos. Cada uno es parte de los demás y ustedes son parte de mí. Entonces, nos demanda valor muchas veces para hacer los ajustes que tenemos que hacer. Dependemos sí del Espíritu Santo, sabemos que Dios toma la iniciativa, pero es una respuesta que nosotros necesitamos dar. Usted y yo tenemos que comprometernos a vencer los obstáculos emocionales, sociales, culturales, intelectuales, y finalmente hacerlo. Y en cuarto y último lugar, es una enseñanza y es un pedido para la vida. Para la vida. No para organizar un culto, no para que lleguemos ordenadamente y en paz al culto. No son normas, no son pedidos que Pablo hacía para que los cultos se desarrollen ordenadamente. En la carta a los Corintios, ustedes lo pueden leer, Pablo los reta, porque dice que los cultos se desarrollan en desorden. Y está muy bien que lo haga, y debemos de guardar el orden en ese contexto. Pero esto es algo que debe marcar la vida de usted y la mía, la tuya y la mía. Son pedidos para que 24 horas al día, incluso mientras dormimos, podamos nosotros reflejar que unos a otros nos amamos, nos respetamos, nos honramos, no somos arrogantes, vivimos en armonía, somos solidarios, no ponemos tropiezos, no nos juzgamos, y todo lo que leí, todo lo que está en la palabra. Todo el tiempo, hermanos, no, porque esto nos va a conducir sino a la religiosidad, a entender que un acto es de la representación de nuestra relación con Dios y se terminó. No, gravísimo error. Necesitamos tener conciencia de que verdaderamente esto es un pedido y una enseñanza para la vida, traducirlo para las 24 horas de nuestra vida con cada uno de nosotros, incluido, por supuesto, este tiempo de liturgia, de culto, este tiempo que hacemos juntos para celebrar la Cena del Señor. Yo les quiero invitar a que compartamos juntos ahora este tiempo de Cena del Señor, y realmente la cena es un mandato dado por el Señor, el tiempo de la cena, que tiene un doble testimonio, comunitario y personal. Antes de participar, dos
menciones sencillas nada más quiero hacer. El tiempo de la Cena del Señor es un tiempo de testimonio tanto comunitariamente como personalmente damos, con algunas implicancias. Comunitariamente hablamos de la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando lo hacemos como iglesia, decimos que el Jesús ha muerto y ha resucitado. Eso es lo que dice el texto. Anunciamos que va a venir. Anunciamos que el Señor vuelve. Y necesitamos hacer énfasis en esta realidad. Y que esto se instale en nuestra vida para darnos un sentido de urgencia y de trascendencia de lo que hacemos. Una verdad teológica real. El Señor vuelve. Él dijo que volvía por su pueblo. Dijo que vuelve por su iglesia. Lo anunciamos también por medio de este acto que vamos a compartir juntos. Y por otro lado, es un acto que representa la unidad de la iglesia, no solamente la unidad de la iglesia Villa Constructora, sino que nos unimos a la iglesia en todo el mundo, a la iglesia universal, porque necesitamos tener una visión del reino de Dios, no cerrarnos solo en nuestro propio espacio local, sino desde nuestro espacio local tener conciencia del reino de Dios, que es algo inmensurablemente mayor y que nosotros del cual somos una parte importante, significativa, porque tenemos una tarea que cumplir en el lugar donde Dios nos puso. Pero no debemos dejar olvidar que lo que hacemos lo hacemos desde aquí hacia todo el reino, para que impacte en toda la creación. Y desde el punto de vista personal, todos somos aceptados a la mesa. Judas estaba sentado a la mesa. Tenía un papel que cumplir entre sus apóstoles, pero estaba sentado a la mesa. Nadie es, por parte del Señor, excluido de la mesa. Sí, por supuesto, cada uno dice, la palabra nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús para mi vida? ¿Qué representa estar sentado junto a mis hermanos? ¿Qué representa estar participando junto a mis hermanos? ¿Cómo puedo sumarme en comunión y en integridad yo con mi familia, con mis hermanos, con las personas, con el mundo? ¿Cómo puedo en este simple acto también tener conciencia de los misioneros en el mundo, de las personas que dedican su vida a esto? Y finalmente es un compromiso, por lo tanto, de parte de Dios, de nosotros delante de Dios y de los demás. Dicho esto, yo los quiero invitar. Quiero leer con ustedes, quiero invitar ya que tengan preparados sus elementos antes de terminar, y leer en primera carta a los Corintios, el texto que solemos también usar, 1 Corintios 11, 23 al 26, y teniendo los elementos preparados, yo tengo aquí los míos, voy a leer el pasaje y luego pedirles que compartamos este tiempo juntos. Quiero pedirles a los que han sido bautizados por inmersión, a aquellos que el Señor les permite, por el examen que cada uno hace delante de Dios, participar de este tiempo, que forman parte de la iglesia, que han sido recibidos en el cuerpo de Cristo, que participen junto con nosotros, y aquellos que necesitan ponerse a cuenta con el Señor, abrir el corazón. Es un hermoso tiempo para poder abrir el corazón. Pero incluso en este contexto, sí, especialmente en este contexto. De abrir el corazón a lo que Dios quiere darnos y lo que Dios quiere enseñarnos de su amor. El texto de Corintios dice, el versículo 23, Pablo escribiéndole, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y si después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Yo quiero orar y luego de orar compartiremos el pan. Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por este pan que vamos a compartir, porque en él recordamos tu cuerpo crucificado, tu cuerpo partido y muerto en la cruz. Pero anunciamos, Señor, que has sido resucitado, que has sido levantado entre los muertos con poder, y que por tu victoria al levantarte de los muertos, nosotros tenemos la misma esperanza, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomamos un pedacito de pan y participamos.
Dice el relato de la misma manera. Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Damos gracias por la copa que representa la sangre. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos dándote gracias, porque en esta copa, Señor, está el vino o la bebida que representa la sangre que derramaste en la cruz. Te alabamos en esta hora. Gracias por el pacto de paz y de reconciliación sellado con tu propia vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Participamos de la copa. La palabra dice que cada vez que comamos de este pan, participemos y bebamos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por participar del pan y de la copa y del vino. Ven, Señor, vuelve a buscar a tu iglesia. Danos fuerza para esperar tu regreso, valor para enfrentar nuestro día a día, gozo y alegría para compartir con otros esta buena noticia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una alegría compartir con ustedes. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan una buena semana bendecida, que el Señor los cuide, los inspire, les recuerde permanentemente su palabra, les recuerde la realidad de estar unidos, en armonía unos con otros, y que de esa manera nos edifiquemos para la gloria y la honra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso domingo y una buena semana bendecida. Gracias, que Dios los bendiga mucho.